Lo que debes conocer sobre el transporte internacional de mercancías. Curso práctico. Temario del curso. Tema 3. Transporte internacional por vía férrea. Origen y evolución. El transporte ferroviario fue, desde su aparición en la época moderna, una de las principales soluciones construidas por el ser humano, para el desplazamiento terrestre, de pasajeros, así como de mercancías, revolucionando la idea de transporte, en la sociedad. Consiste en una cadena de vehículos, que se desplazan sobre ruedas en un raíl, tirados por una locomotora a la cabeza, en la cual, se lleva a cabo el proceso de obtención de energía, convertida así en movimiento. Nuestro mundo actual está surcado por miles de líneas ferroviarias, atravesadas permanentemente por millones de ferrocarriles de mercancías, de pasajeros, trenes turísticos, etc. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que el transporte sobre raíles se reducía casi exclusivamente al transporte de vagonetas en el interior de las minas. A finales del siglo XVIII, se produjeron dos hechos que supusieron un cambio radical. 1. El perfeccionamiento y la aplicación a gran escala de la máquina de vapor, que desencadenó una revolución industrial de grandes dimensiones, cuyos efectos todavía perduran hoy en día. 2. La fabricación de raíles de hierro, primero de madera recubierta de chapa, luego de hierro forjado, y finalmente de acero. La máquina de vapor no tardó en aplicarse al transporte. En 1812 apareció la primera locomotora de cremallera, la locomotora Salamanca. Los continuos avances técnicos culminaron en 1939, con la construcción del primer tren de alta velocidad del mundo, que alcanzaba una velocidad de 204 km/h. Los trenes de alta velocidad se fueron perfeccionando y aumentando su eficiencia, hasta la construcción en 1964 en Japón, del famoso tren bala. Características del transporte ferroviario. La línea ferroviaria actual no suele ser muy semejante a las versiones iniciales que se expandieron. Si bien ya en el siglo XIX se hacían pruebas en aras de su electrificación, se considera a los trenes eléctricos actuales, fruto del siglo XX, y de las versiones modernas, que desde 1970 se han venido automatizando y mejorando, para obtener hoy en día trenes de alta velocidad. Típicamente, una línea ferroviaria se compone de un conjunto de estaciones, recorridas por un tren, ya sea de pasajeros, de carga, o mixto. En cualquier caso, dichas vías pueden ser de un único sentido, o constar de doble vía, es decir, ida y vuelta, aunque los trenes pueden avanzar en una sola dirección por vez. A la cabeza del tren va siempre la locomotora, que imprime el movimiento al convoy de vagones, o contenedores. Estos últimos van luego conectados entre sí en una larga hilera. Los trenes solo pueden recorrer el camino predeterminado por las vías. Tipos de mercancías en transporte ferroviario. El tren de mercancías tiene la posibilidad de transportar todo tipo de mercancías y productos. Gracias a sus múltiples tipos de vagones y plataformas planas, se puede adaptar casi a cualquier tipología de carga. Cargas especiales, siempre que no superen los gálibos. Minerales y mercancías a granel. Coches y camiones. Materiales para la construcción. Infraestructuras para parques solares o eólicos. Productos comerciales en general. Productos refrigerados y o perecederos. Materiales químicos y farmacéuticos. Mercancías peligrosas, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el RID, Reglamento Internacional sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril. Carta de porte por ferrocarril CIM. La carta de porte por ferrocarril CIM es un contrato de transporte por ferrocarril, en el que se identifican las partes intervinientes, se describe la mercancía transportada, y se determinan las responsabilidades por la operación realizada. Su utilización implica la adhesión al Convenio Internacional relativo al transporte de mercancías por ferrocarril, CIM, que regula este documento, conjuntamente con el Convenio sobre Transportes Internacionales Ferroviarios, COTIF.
Estos convenios simplifican las formalidades aduaneras, de acuerdo al concepto de transporte internacional, bajo precinto aduanero. Elabora la carta de porte CIM, la compañía ferroviaria, o el agente de transporte de la estación de recogida, y va destinado al vendedor, al comprador, y a la aduana de importación. El documento se emite en 5 ejemplares, de los cuales el primero, que es el original, se entrega al destinatario, y el cuarto, que es duplicado, se entrega al remitente, una vez que se ha aceptado la mercancía, para su transporte. Los otros 3 ejemplares son para la compañía de ferrocarril. También se puede emitir por vía electrónica. Debe estar firmada por el remitente y por el transportista. Al no constituir un título de propiedad de la mercancía, a diferencia del conocimiento de embarque Bill of Lading, no es negociable, ni se puede emitir a la orden. Es siempre nominativo. Para los transportes intracomunitarios, deben figurar siempre los códigos NIF del expedidor y el destinatario. La identificación de las mercancías debe hacerse, de acuerdo a un código ferroviario específico, NHM, nomenclatura armonizada de mercancías. En el propio documento, se determinan los gastos, que son por cuenta del remitente, existiendo las siguientes posibilidades. Franco de portes, solo el transporte. Franco por, hasta una suma determinada. Franco de todos los gastos, incluyendo los aduaneros, o, aportes debidos, todos los gastos son por cuenta del destinatario. Debe emitirse una carta de porte CIM, por vagón o contenedor. La OTIF. La Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril, OTIF, es un organismo internacional, que se dedica al transporte internacional ferroviario. Está formada por más de 50 países, y tiene su sede en Berna. OTIF tiene 3 idiomas oficiales, alemán, francés, e inglés. OTIF desarrolla diversas herramientas para facilitar la circulación de trenes internacionales, y trabajando estrechamente con el Comité Internacional de Transporte Ferroviario, CIT, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, UNECE, la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, y la Organización para la Cooperación de Ferrocarriles, OSJD. En transporte internacional por ferrocarril, caben 2 posibles regímenes. Régimen normal, con controles aduaneros, y posibilidades de inspección de la mercancía, en las aduanas de salida, de paso, y de llegada. Es el utilizado en la Unión Europea. Régimen TIF, con controles aduaneros, en las aduanas de salida, de paso, y de llegada, y con posibilidades de inspección de la mercancía, tan solo en las aduanas de salida y llegada. El régimen TIF consiste en un acuerdo aduanero, que hace más rápido y menos costoso el transporte internacional por ferrocarril. Los vagones se precintan en la aduana de salida, y se desprecintan en la de llegada. En las aduanas de paso, no cabe inspección física de la mercancía, y el control aduanero se limita a una mera revisión documental. La utilización del régimen TIF exige la expedición del carnet TIF por parte de la compañía de transporte por ferrocarril del país de salida, en España Renfe. El carnet TIF viaja con la mercancía a destino. El transporte de mercancías por ferrocarril en Europa. En Europa, existe una amplia red ferroviaria que facilita el transporte de mercancías, aunque el volumen que viaja a través de este medio de transporte aún es muy limitado en España. Para relanzar el tráfico internacional de mercancías por ferrocarril, existen en Europa los corredores ferroviarios, creados por el Reglamento de la Unión Europea 913/2010. España participa en 2 corredores ferroviarios, plenamente operativos, de los 9 que hay definidos a nivel europeo. El Corredor Atlántico, Portugal, España, Francia. Y el Corredor Mediterráneo, España, Francia, Italia, Eslovenia, Hungría. La cuota del transporte de mercancías por ferrocarril en España sigue en un nivel muy por debajo de otros países europeos, en torno al 4%. En el caso español, la contribución de los corredores al tráfico ferroviario internacional no es muy destacada, debido a que el ferrocarril se encuentra penalizado por un ancho de vía diferente del estándar europeo, aspecto que provoca, por ejemplo,
que en la frontera hispano-francesa se produzca un largo proceso de cambio de carga entre trenes de mercancías, que puede durar unas 6 u 8 horas. Este retraso incrementa los costes del transporte ferroviario con respecto a otros modos de transporte. En el caso del transporte de pasajeros, como el AVE, las medidas viarias ya corresponden al estándar europeo. El transporte internacional de mercancías supone, en el caso español, en torno al 16% del tráfico total, cifra también reducida, si se compara con Alemania o Francia, con porcentajes cercanos al 30%, o Italia, con un tráfico internacional que supera el 60%. Ventajas del transporte ferroviario. El transporte ferroviario tiene un importante número de ventajas comparativas respecto de otras formas de transporte terrestre, como son: alcanza altas velocidades y transportan gran cantidad de carga, ya sean materiales o de pasajeros, pues hasta cierto punto, un tren puede tener tantos vagones como pueda arrastrar. Mientras más sean, sin embargo, menor velocidad máxima alcanzará y menor estabilidad tendrá durante el camino. Genera un menor impacto ecológico, especialmente luego de haber sido desarrollados los trenes eléctricos. Permite hacer escalas y unificar puntos muy distantes, siempre y cuando el terreno permita el trazado de vías. El tren ha estado desde sus inicios asociado al progreso y a la unificación de los lugares lejanos. Algunas características: fiabilidad, regularidad y organización, alta velocidad para distancias largas, muy adecuado para graneles y cargas pesadas, seguridad, capacidad y adaptabilidad, eficiencia energética, no se limita por circunstancias meteorológicas, presupuestos y tarifas estables, económico, posibilidad de llevar cargas voluminosas. Inconvenientes del transporte de mercancías por ferrocarril. El transporte ferroviario posee también algunas desventajas. Solo puede ir por donde haya vías, por lo que necesitará una inversión previa para abrirle caminos. Además, una falla en la vía a cualquier altura del recorrido significa la interrupción del transporte en su totalidad. Posee menor frecuencia de tránsito. Dependiendo de la vía y del circuito ferroviario, es posible que un tren demore mucho más tiempo que otras formas de transporte en alcanzar un punto específico de la red, razón por la cual haya generalmente que esperarlo, y una vez perdido, no se lo podrá alcanzar hasta un nuevo paso por la estación. Hay posibilidad de incidentes graves, dado que un fallo en las vías puede conducir a choques o descarrilamientos, lo cual, dadas las magnitudes de su cargamento, puede traducirse en tragedias, accidentes fatales. Algunas desventajas: costosas infraestructuras, poca flexibilidad, ausencia de servicios puerta a puerta, escasez de oferta, restricciones de alto y ancho, necesidad de transbordo.